¿sí? Para que quede claro. No sé si tienen dudas respecto de la clase anterior. ¿Alguna consulta? Si alguien logró verlo y quedó con una duda ulterior después de la clase. Profe, ¿la grabación ya la subió o no? De la clase pasada. Yo les envié un email a todos, ¿ya? Le envié un email. Voy a... Esto, vamos a grabar. Ya, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a la clase anterior. Básicamente lo que hicimos en la clase anterior fue una parte introducir el curso y el otro comenzar a dar una visión más o menos larga de lo que era, digamos, la evolución de la economía mundial, ¿ya? Y las grandes tendencias que han habido desde mitad de los 1800 en adelante, digamos. Y una cosa que si ustedes se dan cuenta, es que hay largos procesos de crecimiento que han estado, digamos, cambiando en el tiempo, y han estado cambiando durante varias décadas. Eso es para tener una visión larga, ¿ya? Bueno, en esta parte del curso, lo que vamos a realizar es entender ese proceso de crecimiento, y entender las bases de los procesos de crecimiento de largo plazo de una economía en puntual. Cuando nosotros revisamos, lo voy a poner acá, la introducción, cuando nosotros revisamos esto que teníamos acá, ¿no es cierto? Esto. Lo que vimos acá es que una parte del pensamiento macroeconómico era esta parte de acá abajo, que era básicamente el crecimiento, la teoría del crecimiento, ¿ya? Y la segunda parte en que se dividió la macroeconomía después de la época de los 30, digamos, fue la teoría del ciclo económico. Entonces, en esta parte vamos a revisar lo correspondiente a la teoría del crecimiento, que básicamente el inicio, ¿ya? El punto de inicio de esa teoría fue la teoría de Solow, que aparece acá abajo. O sea, el paper seminal que dio origen a la teoría del crecimiento en macroeconomía es el paper de Solow del año 56, ¿ya? Y en donde básicamente lo que explica el crecimiento, o sea, la teoría o el crecimiento económico de los países, básicamente el crecimiento de los factores productivos. Entonces, lo que nosotros vamos a revisar en esta clase, y eso es básicamente la principal teoría, este no es un curso de crecimiento porque hay muchas más teorías respecto del crecimiento a largo plazo, pero todos giran en torno a esta teoría seminal, que es el modelo Solow. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. En la clase de esta semana. Y si es que no alcanzamos, vamos a continuar la semana siguiente. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta es la agenda. Vamos a introducir primero y después vamos a ver, y vamos a introducir con la idea del crecimiento de Chile, ¿ya? Y después la teoría del crecimiento de Solow. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando enfrenta la problemática del crecimiento es cómo nosotros medimos el crecimiento. ¿Ya? Generalmente en los diarios, en la prensa, digamos, se hace referencia al crecimiento por sí solo. ¿Y a qué crecimiento nos referimos en la prensa? Nos referimos generalmente al crecimiento del PIB. A estas alturas de su carrera ustedes ya deben saber lo que es el PIB, ¿no es cierto? El PIB es el valor de la producción, el valor de mercado de la producción de todos los bienes producidos en la economía durante un año. Y ese lo que nos interesa más que el valor per se, porque el valor per se, digamos, en Chile, digamos, es alrededor de 300.000 millones de dólares. Ese es el PIB, casi 300.000 millones de dólares al año. Lo que nos interesa generalmente es cómo crece ese valor, vale decir, la tasa de variación porcentual del PIB. Ahora, esa tasa de crecimiento del PIB está puesta en función del valor de la producción de una economía. Pero cuando uno quiere comparar países, no es posible comparar el PIB de un país con el PIB de otro, digamos. ¿Por qué? Porque
básicamente son economías distintas que tienen tamaños distintos y por lo tanto es lógico pensar que economías más grandes, economías, por ejemplo, la economía de Estados Unidos va a tener un PIB más elevado que la que tiene el PIB de Chile. O sea, el PIB de Estados Unidos son 17 trillones, ¿ya? Y el PIB de Chile son 300 billones, ¿no? En terminología gringa, digamos, americana, en inglés. Entonces eso da una idea de la diferencia que hay en la comparación de un país versus otro. Entonces por eso se utiliza, digamos, en la comparación de países, se utiliza el PIB per cápita. Ahora, esto probablemente ustedes lo vieron en algunas, en algunas de las clases de macroeconomía 1, ¿ya? El PIB es una medida imperfecta del bienestar de la economía. ¿Ya? El PIB, si bien es una medida, muchas veces se utiliza como un indicador del bienestar de la economía, pero el PIB adolece de varias desventajas. Primero, y aquí aparecen las principales desventajas, es porque el PIB no incorpora, por ejemplo, elementos de calidad. ¿Ya? Y esos elementos de calidad tienen que ver con la calidad de la salud o la calidad de la educación. Es decir, es valor de mercado solamente, es una medida de cantidades y no de calidades. ¿Ya? En segundo lugar, el valor del PIB no incluye una valoración del ocio. Aparece, digamos, como un sector productivo, uno puede decir, la industria del entretenimiento aparece el PIB, pero generalmente tiene muy poca importancia en el PIB, pero el valor del ocio es muy importante. Y por lo tanto, eso no considera el PIB en las medidas de PIB. Todas las actividades informales no están incluidas en el PIB, y esto es un punto que no es menor en las circunstancias que estamos viviendo hoy día. ¿Ya? En las circunstancias que estamos viviendo hoy en relación a la pandemia, una de las principales consecuencias de la pandemia es que han aumentado las actividades informales, el trabajo informal. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que vende, digamos, hace delivery, envía frutas, compra frutas, y muchas veces no hay ninguna boleta entre medio. Hay veces hay una transferencia solamente. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista de la medición del PIB, ese tipo de actividades no están consideradas en el PIB. ¿Por qué? Porque el PIB solamente considera actividades que tienen facturación o que tienen valor de mercado o que están de alguna manera incorporadas en el mercado. Y esas actividades no están. Hay otros elementos que no considera el PIB, que es, por ejemplo, que puede ser la producción de un bien. Si esa producción de un bien tiene costos asociados a mayor contaminación, el costo de la contaminación no está incorporado en el proceso de medición del PIB, aparece solamente la producción, pero la mayor parte de las industrias, generalmente las industrias no toman en cuenta, digamos, los costos asociados a la contaminación en que incurren debido a la producción del bien. Entonces, obviamente, si esos costos están incorporados, entonces efectivamente la calidad del medio ambiente sí estaría considerado como un costo en el proceso productivo. Pero en la práctica, generalmente las industrias no incorporan esos costos. ¿Ya? Y todos los elementos asociados a distribución del ingreso, sobre todo algún tipo de factorización por distribución del ingreso, no está incorporado en esta medición. Por lo tanto, el PIB, si bien es una medida que puede aproximar el bienestar de la economía, es una medida imperfecta. Y eso uno lo tiene que tener claro. Ahora, todas las mediciones de bienestar humano, de bienestar, de calidad de vida, etcétera, toman en cuenta el PIB, y generalmente el PIB explica alrededor de un 70% de esos indicadores. Por lo tanto, de todas maneras, aun cuando es una medida imperfecta, el PIB sigue siendo una medición importante de los avances en calidad de vida o en bienestar, digamos, pero hay que tener clara conciencia de que no, el PIB por sí solo, o el crecimiento por sí solo, no explica, digamos, el crecimiento de la calidad de vida o del bienestar.
¿Consultas, dudas a este respecto? Creo que no, profe. Ya, y en ese sentido, bueno, en ese sentido, esa es la importancia del crecimiento. El crecimiento es una medida del desempeño en la economía. Si en una empresa la rentabilidad, ¿ya? La rentabilidad sobre activos, la rentabilidad sobre nivel de venta, es una medida del desempeño de una empresa. Bueno, a nivel de la economía, la medida clásica de desempeño en economía es el PIB, es el crecimiento del PIB. ¿Ya? Y por eso es importante, ¿ya?, distinguir lo que es crecimiento económico de lo que es el ciclo económico. ¿Ya? Generalmente, a nivel de los economistas, nosotros típicamente hablamos del fenómeno de crecimiento como el fenómeno de largo plazo. ¿Ya? Por supuesto que uno siempre puede calcular la variación del PIB. Yo puedo calcular la variación del PIB de este año, por ejemplo, yo puedo calcular la variación del PIB del año 2020 respecto al año 2019, y si yo lo calculo, digamos, si uno ve las cifras del Banco Central, uno va a tener un crecimiento de un menos 5,5%, o sea, un decrecimiento de la economía, ¿ya? Es una caída en el crecimiento. Yo puedo calcular las expectativas de crecimiento de este año para este año, y todos hablan de entre 6 y 6,5% de crecimiento. Ahora, eso, desde el punto de vista, como les explicaba en la clase anterior, ¿ya?, eso no necesariamente corresponde a crecimiento económico. Eso es ciclo. Esa es la variación del PIB. El fenómeno de crecimiento es un fenómeno de largo plazo. En cambio, el ciclo económico lo que refleja es básicamente las fluctuaciones de corto plazo de la economía, pero en torno a ese proceso tendencial que tiene la economía y que refleja el proceso de crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico, cuando en economía nosotros hablamos de crecimiento económico, siempre hablamos del fenómeno tendencial, del fenómeno de largo plazo, del crecimiento de largo plazo de la economía, ¿ya? Y que puede ser, digamos, puede ser el potencial de la economía, o puede ser lisa y llanamente el crecimiento de largo plazo tendencial de la economía. Son distintos conceptos, pero en el fondo lo que hay detrás es el plazo sobre el cual nosotros hablamos del proceso de crecimiento. Ahora, si uno ve, por ejemplo, en este gráfico, ¿qué es lo que uno puede ver? Aquí en este gráfico reflejamos el PIB de Chile desde el año 1915 al año 2018. Esto está medido en miles de millones de pesos, ¿ya?, del año 2013. Esto está medido en pesos reales del año 2013. Por lo tanto, da lo mismo, este valor no es muy importante. Lo que es importante revisar en este gráfico es cómo ha ido creciendo el PIB desde, fíjense, desde poco menos de 8.000 aproximadamente en 1915, 8.000 millones de pesos del año 2013, en 2015, en 1915, a poco más, a casi 150.000 millones de pesos, ya, 150.000 millones de pesos del año 2013 en 2015. Si uno toma este valor, ya, el valor del año 2015 o 2018, que es el último que aparece acá arriba, ¿ya?, y lo compara con el del año 1915, y saca la tasa de crecimiento anual, promedio, ¿ya?, y le resta los 100 años que hay entre medio, los 103 años que hay entre medio, ¿no es cierto?, y saca, digamos, la tasa de crecimiento promedio anual, compuesta, ¿no es cierto?, más o menos, ¿ya?, uno va a darse cuenta de cuál es la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, entre el año 2018 y 1915. ¿Alguien puede sacar eso? ¿Cómo lo harían ustedes? Así viendo el gráfico solamente. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo calcular qué cosa, profe? El crecimiento de largo plazo, solamente viendo el gráfico. ¿Cómo se lo ocurre? Con la pendiente de la gráfica. Eso. O sea, el punto máximo, que serían los 150 menos los 8.000, que es como el valor aproximado. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera solamente este dato, solamente este gráfico, y tuviera todos los valores que tengo acá al lado izquierdo, ¿ya?
Y tengo, por supuesto, estos son los años. Entonces, bueno, aproximadamente, yo saco acá, la mitad de entre 140.000 que aparece aquí y el 160.000, ¿cierto? Son 150.000, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, yo tiro la línea acá, y esto es casi 150.000, aproximadamente 150.000, ¿ok? ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo elegir que el último dato, que corresponde al año 2018, porque me dice el gráfico, son 150.000, ¿no es cierto? Ahora, si uno ve el gráfico acá, en 1915, esto está entre 0 y 20.000, ¿ya? Y la mitad es 10.000, y esto está un poquito más abajo, puede ser alrededor de 8.000, aproximadamente. Entonces yo calculo, ¿no es cierto?, 150.000 dividido en 8.000, y eso me va a dar la tasa de variación, ¿no es cierto?, entre 2018 y 1915. ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, voy a bajar un poquito esto y voy a escribirlo. ¿Ya? Voy a ponerlo en una nueva, aquí, por ejemplo, para que vaya claro esto. Entonces yo voy a tener, aquí, por ejemplo, lo que tengo es que el año 2018, nosotros tengo, ¿no es cierto? Era, dijimos, 150.000, ¿no es cierto?, que son millones. El año 1915 era, dijimos, aproximadamente 8.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero calculo la tasa de crecimiento acumulado entre 2018, ¿no es cierto?, y 1915. Eso, entonces, lo que me va a dar, ¿no es cierto?, es básicamente, yo inserto, voy a hacerlo aquí, voy a insertar una ecuación, esto va a ser los 150.000 dividido en 8.000, y eso menos 1, ¿no es cierto? O dejémoslo ahí. Bueno, calculemos. ¿Alguien lo puede calcular eso? 150.000 dividido en 8.000 menos 1. 18,75. Ah, menos 1. 17,75. 17,75. O sea, Sí. la economía, ¿qué nos dice eso? Que la economía ha crecido 17 veces. ¿Ok? O más bien, como yo le resté el menos 1, y eso se supone que debería estar multiplicado por 100, ¿no es cierto? Para calcular la tasa de crecimiento, para calcular un porcentaje. Esto multiplicado por 100. Entonces vamos a poner por 100. Esto es, y esto multiplicado por 100 son 1175%. 1.700%. Es decir, la economía ha crecido en 18 veces. En términos simples, si yo calculo solamente esto, sin el 100, ¿no es cierto? Eso es 18,75. O sea, la economía ha crecido 18 veces. Pero eso no nos dice mucho. A mí me gustaría calcular la tasa de crecimiento, ¿ya? Por año, anual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La tasa de crecimiento anual sería, ¿no es cierto?, igual a 150.000. Voy a hacer lo mismo que tengo acá. Insertar una ecuación. Entonces voy a colocar acá. Esto va a ser esto, pero antes de eso voy a hacer esto. Quiero colocarlo bien, entonces inserto ecuación. Entonces lo voy a colocar acá. Va a ser esto que tengo acá, vale decir los 150.000, ¿cierto? ¿Y esto elevado a cuánto? Tengo que sacar la tasa de crecimiento entre 1915 y 2018. ¿Cuántos años son? Ahí. 103. Es 1 dividido en 1915 o 2018 menos 1915.
¿Ya? Eso, ¿ya? ¿Y eso cuánto me va a dar? Y eso, a eso, porque eso me va a salir una tasa de crecimiento por año, le resto -1, ¿ya? ¿Y eso cuánto me va a dar? ¿Alguien lo puede calcular? Vale decir, esto es... Esto, 103 años, ¿no es cierto? 103. 1 dividido en 103. Eso lo vamos a borrar acá. ¿Ya? ¿Alguien puede calcular eso? 0,028, si no me equivoco. 150, a ver, yo lo voy a calcular por acá. Esto es... yo estoy con mi celular acá. Esto es 150, ¿no es cierto? Dividido en 8, ¿ya? Eso es, y eso lo elevo a 1 dividido por 103. Eso me da 1, a mí me da 1.02888669948. Eso es lo que me da de mi celular. Vale decir, y si yo le resto 1, ¿no es cierto? Eso es, si le resto 1, esto es -1, ¿ya? Esto me va a dar entonces 0.0288, ¿no es cierto? 88. Hagámoslo más simple, 2,9. Aproximemos a 2,9, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, la tasa de crecimiento, y esto es igual, esto aproximadamente igual, a 2,9%. Perdón. 2,9%. Es decir, si uno toma lo que hemos hecho acá, a partir de un simple procedimiento, que es este, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es básicamente calcular la tasa de crecimiento promedio de la economía chilena desde el año 1915 al año 2018, es decir, 2,9%. Ese es el crecimiento, si uno quisiera tener una aproximación muy, muy simple, ese es el crecimiento de la economía chilena, 2,9%. ¿Ok? Ahora, ese crecimiento, por lo tanto, pero este crecimiento no es parejo. O sea, lo que podemos nosotros ver es que acá hay un proceso que va cambiando. Y por lo tanto, yo puedo tomar distintos periodos, ¿ya? Y uno puede darse cuenta de que claramente en esta línea que tengo aquí, en este gráfico que tengo acá, no tengo una única tasa de crecimiento, porque hay una, si uno quiere, si uno revisa, matemáticamente este es una exponencial. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, uno podría pensar que el 2,9% no es parejo. Lo que nosotros podemos hacer es dividir distintos periodos. Por ejemplo, pensemos en el primer periodo, 1915, aproximadamente 1980, aproximadamente. Ese es un primer periodo, ¿ya? Y la economía también la podemos dividir en el segundo periodo. O revisemos este primer periodo. ¿Qué característica tiene este primer periodo? Si ustedes se fijan, hay un alza en la tasa de crecimiento en este primer periodo, 1915, 1980, 85, 84. Pero en la parte de abajo de este gráfico aparecen las tasas de crecimiento por año. ¿Ya? Esta es la tasa de crecimiento de, por ejemplo, este primer punto, ¿ya? Es la tasa de crecimiento de 1915 respecto a 1914. ¿Ya? Esta tasa de crecimiento altísima es de 1916 respecto a 1915, etcétera, etcétera. Es decir, son las tasas de crecimiento anuales. Cuando uno compara, fíjense la discrepancia que hay entre la tasa de crecimiento y lo que es el nivel del PIB. Aquí se ve muy parejito, muy ordenadito, pero aquí se ve casi como un electrocardiograma. Bueno, esta es la tasa de crecimiento y este es el crecimiento del nivel del PIB. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Analicemos este primer gráfico. ¿Qué pasa en Chile entre 1915 y el periodo anterior a 1985, como aparece acá? Fíjense acá.
uno puede ir viendo distintas etapas. Por ejemplo, si uno ahora se fija solamente en la tasa de crecimiento, en esta parte de abajo, en el panel de abajo de este gráfico, ¿ya? Uno, ¿qué es lo que ve? Ve que la fluctuación de la tasa de crecimiento es muy alta en este periodo, esto hasta 1935 o 1930 aproximadamente, ¿ya? Porque termina aquí, pocos años antes de 1930. Entonces, fíjense la tasa de fluctuación que tiene la economía chilena. En un año creció un 25% y en un año cayó en un 25%. Es decir, esta es la tasa de fluctuación que tuvo la economía chilena en ese periodo. Si pasamos al segundo periodo, dentro de este largo periodo hasta 1900, de casi 80 años, ¿ya? Vemos acá que la economía chilena, lo que ocurrió a partir de 1935 en adelante, ¿ya? Al menos lo que ocurrió es que la tasa de fluctuación fue menor. Fluctuó entre un 15 y un 15%, es decir, más o menos 15%. ¿Ya? Pero si uno tomara el promedio en este periodo, probablemente se ubicaría dentro de un promedio de un 4 o 5 o algo por el estilo, digamos, aun cuando no es muy claro, ¿ya? Pero uno eventualmente podría calcularlo, o sea, podría calcular el valor, por ejemplo, del mismo modo, cuánto era el PIB en el año 1935, ¿no es cierto? Y cuánto fue aproximadamente en el año 1981, o en el año 1984, que es justamente este periodo acá. Y uno podría, a partir de la misma aproximación, podría hacer un cálculo respecto al crecimiento de promedio del PIB en ese periodo. Probablemente un poquito más que el promedio a largo plazo, a lo mejor entre 3 y 4%, probablemente. ¿No? Pero lo que ocurre en ese ciclo que tiene Chile, ¿ya? Es que claramente la tasa de fluctuación es mucho menor. Si uno compara, claramente esta economía fluctuó mucho menos históricamente en el periodo posterior a los 30, digamos, que lo que era el periodo posterior o previo a la crisis de 1930. Ahora, si uno toma el siguiente periodo, que parte ya en 1985-84, esta es la crisis del 82, probablemente aquí la economía cayó muy fuerte, esto es el año 82, ¿ya? Por eso es la caída que tenemos acá, ¿cierto? Y lo que tenemos es que claramente acá hubo un cambio, si uno quiere, en la pendiente de esta línea. Por lo tanto, hay una tasa de crecimiento más alta que lo que hubo en el periodo previo. O sea, esta línea en el panel superior es mucho más plana que la línea que tenemos en el panel en la segunda etapa de este proceso de crecimiento. ¿Ya? Y hay otra característica que tiene este proceso de crecimiento, es que la tasa de fluctuación fue mucho más baja. Ustedes se fijan, las tasas de fluctuaciones, es decir, lo que ha pasado en la economía chilena, es que, fíjense acá, había crecimientos muy volátiles al inicio de los 1900 hasta 1935, esto se ha ido asentando, la tasa de crecimiento se ha ido asentando dentro de un cierto valor, pero también se ha ido asentando la tasa de fluctuación de la tasa de crecimiento, es decir, la volatilidad del crecimiento. O sea, lo que tenemos acá, un primer elemento que se concluye de este análisis muy simple, ¿ya? Es que lo que tenemos es que la economía chilena, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido teniendo menores tasas, menor volatilidad del crecimiento, es decir, la varianza del crecimiento es mucho menor que lo que era en el pasado. Y también la tasa de crecimiento probablemente en este periodo es mucho mayor que lo que es en el periodo previo. Es decir, eso queda como tarea a ustedes, ya calculen ustedes a partir del mismo procedimiento que les enseñé anteriormente cuál sería la tasa de crecimiento en este periodo largo y cómo se compara con el crecimiento de este periodo. ¿Ok? Por supuesto que esto es un aproximado, va a ser un aproximado porque no tengo los valores exactos del PIB, pero es una buena aproximación tomando en cuenta solamente los niveles que tengo acá. Por ejemplo, si esto corresponde al año 81, 82, este periodo, ¿ya? Y lo sumo aquí, ¿no es cierto?, en este punto que estoy mostrando, ¿no es cierto?, voy a tener alrededor de entre 40 y 20, 30 mil millones, aproximadamente, 30 mil millones.
y los otros son 150.000 que ya dijimos, y desde el año 82 al año 2018, ya han pasado 82 al 2022, deberían ser 40 años, menos 2, menos 4, son 36 años. Entonces, de esa misma manera podrían calcular la tasa de crecimiento de ese periodo y compararla con la tasa de crecimiento previa, digamos, que es 8.000 a alrededor de 30.000 entre 1915 y 1982. Entonces, de esa manera podrían demostrar que la tasa de crecimiento claramente es más baja en el periodo previo a 1982 que el periodo 82 en adelante. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. se podría decir igual que si la volatilidad es pequeña, ¿eso implicaría que el crecimiento en el gráfico de arriba sea más grande o no? No. Una cosa, de estadística tú aprendes una cosa en la media y otra cosa en la volatilidad. Son dos cosas distintas, no están interrelacionadas la una con la otra. ¿Ya? Bueno, hay una pregunta teórica ahí, ¿ya? Si la volatilidad afecta la tasa de crecimiento. ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo acá es básicamente calcular son parámetros estadísticos, digamos, estadígrafos de ese proceso que tenemos acá, que es el proceso de crecimiento, nada más, ¿ya? No estoy estableciendo una causalidad, eso tiene que ver con una teoría. Uno podría pensar, ¿ya?, a priori, que efectivamente entra en la medida, y esa es una parte de las teorías de crecimiento y que se han diseñado, que uno podría pensar que economías que tienen una alta volatilidad del crecimiento, la volatilidad del crecimiento está reflejando otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, que hay volatilidad en algunos precios claves, que hay incertidumbre en la economía, entonces muchas veces la volatilidad del crecimiento se interpreta como un indicador de incertidumbre en la economía. Mientras más volatilidad en una economía, en la forma en que crece, más incierta es esa economía, y eso mismo genera que el proceso de crecimiento sea mucho más lento. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar que a lo mejor la consecuencia de ese crecimiento es consecuencia de esta caída en la volatilidad en el crecimiento. Pero eso tiene que ver con una teoría, ¿ya? Acá yo no estoy estableciendo esta teoría, lo único que estoy estableciendo un hecho estilizado. O sea, la economía chilena entre 1915 y 2018 tuvo, como calculamos, una tasa de crecimiento promedio en ese periodo de 2,9%, pero esa tasa de crecimiento fue variando en el tiempo. O sea, fue un proceso mucho más lento hasta 1982 y explotó a partir de 1982 en adelante a una tasa de crecimiento mucho más alta que lo que el periodo previo. Ahora, al mismo tiempo, eso es lo que se concluye este gráfico, es que la volatilidad del crecimiento ha ido bajando en la economía chilena. Esas son las tres conclusiones que nos voy a extraer de esta gráfica muy simple. Ah, ¿Sí? ya, perfecto. ¿Okay? Gracias, profe. Ahora, ¿Profe? veamos este ciclo ahora. Este ciclo que revisamos, el ciclo de, si uno quiere, que se habla muchas veces que este es el ciclo virtuoso de la economía chilena, que parte a partir de 1986 aproximadamente. ¿Ya? Si uno revisa este ciclo, ¿ya?, uno se da cuenta varias cosas. Primero, fíjense en la parte de arriba, en esta parte. Ahora, ojo, que lo que tengo acá, esta medida que tengo acá, no es exactamente igual a esta medida que tengo acá, ¿ya? Esta medición que tengo aquí son con otra medición de cuentas nacionales que son las cifras trimestrales, ¿ya? Por eso es que aparecen 45.000, porque en el fondo estos son datos trimestrales. En cambio, estos son sumas anuales, ¿ya? Por eso es que son distintos, ¿ya? ¿Ok? Pero esa es la única distinción. Ahora, eso es lo que hay que precisar. Por eso aquí aparece 45.000, pero esos son 45.000 del PIB trimestral, ¿ya?, que es la cuarta parte, digamos, del PIB anual. Pero fíjense acá, aquí, por ejemplo, lo que vemos es que se genera una tasa de crecimiento muy parejita, digamos, con algunas caídas muy, muy específicas, ¿ya? Pero básicamente son líneas muy simples, digamos. Pero cuando uno ve
al ciclo trimestral, uno se da cuenta que al interior de cada trimestre la economía tiene fluctuaciones, ¿ya? Y lo que se establece acá, en esta línea, la línea oscura, ¿ya? En este gráfico, corresponde al PIB por año. En cambio, la línea de color naranja, ¿ya? Es lo que refleja, digamos, el PIB de largo plazo. Aquí aparece al revés, esto debería ser al revés. Esto, digamos acá, esto es... Vamos a ver. Ah, no, esto es... Este es el PIB. Déjenme cambiarlo acá. No me permite cambiarlo. Tengo que cambiar. Porque creo que en el gráfico de abajo los colores están Viene, cambiados. sí, hay que cambiarlo en Excel, pero bueno, para ser preciso, la línea oscura corresponde al PIB de largo plazo, en este gráfico de acá abajo, ¿ya? En este gráfico de acá arriba, la línea de color naranja, ¿ya? El PIB de largo plazo, ¿ya? Y esto está todo al revés, este corresponde al PIB esta nomenclatura corresponde a la línea de acá abajo, ¿ya? Al gráfico de acá abajo. Es al revés acá. Es decir, o en otros términos, la línea mucho más parejita, más suave, es el PIB de largo plazo, ¿ya? Que es una tendencia, ¿ya? Y la línea que fluctúa más, ¿ya? Es el PIB de corto plazo. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos acá? Este es el periodo que parte en 1986 y termina en el 2018. Aquí se ve, en este gráfico de acá arriba, se ve que el PIB crece a una tasa pareja, ¿ya? Lo pueden calcular, si aquí es entre 5.000, 5.000, 7.500 y termina acá en 40.000 aproximadamente, 40.000. Y ahí, ¿qué es lo que van a calcular? La tasa de crecimiento trimestral, porque corresponde a trimestres, ¿ya? ¿Ok? Entonces esa tasa de crecimiento trimestral hay que componerla para que se calcule la tasa de crecimiento anual, correspondiente a ese gráfico, ¿ya? Pero ¿qué tenemos acá? Fíjense, cuando uno revisa, esta es la tasa de crecimiento trimestral, vale decir trimestre a trimestre, ¿ya? Del PIB, ¿ya? Fíjense cómo fluctúa el PIB. Y no solamente es la tasa de crecimiento trimestral respecto al trimestre anterior, sino que respecto al mismo trimestre del año anterior. Por lo tanto, desde ese punto de vista es una tasa de crecimiento anual. Fíjense cómo fluctúa el PIB trimestre a trimestre. Tiene una fuerte fluctuación. Pero, si ustedes se fijan, ¿ya? La tendencia del PIB ha ido a la baja en todo ese periodo. Es decir, si en mitad de 1987 el crecimiento de largo plazo de la economía era alrededor de un 5,5-6%, hoy día el crecimiento de largo plazo está, según este gráfico, está en el orden del 2,5% a fines del 2018. Hoy día las estimaciones que hay hablan de que el PIB de hoy, después del estallido social y post pandemia, hablan de que la tasa de crecimiento de largo plazo en la economía chilena está entre 1,5, alrededor de un 1,5%, es decir, mucho más abajo que lo que se plantea acá. Es decir, este proceso de crecimiento, si ustedes se fijan aquí, ha ido la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía chilena ha ido decayendo, y ha ido decayendo paulatinamente, con algunas aceleraciones, con algunas recuperaciones, pero si uno compara siempre la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía chilena ha ido decayendo. Esa es una característica. Es decir, no obstante que acá vemos una tasa de crecimiento pareja, esta tasa de crecimiento ha ido decayendo, ¿ya? Al interior de ese periodo. Es decir, cada vez ha sido más bajo, ¿ya? Y la tasa de volatilidad también ha ido decayendo. Entonces, ¿cuál es la distinción que uno tiene que hacer siempre al analizar los procesos de crecimiento? La distinción es básicamente el hecho, ¿ya? De que el crecimiento de largo plazo es distinto del ciclo económico, del crecimiento de corto plazo. Entonces uno podría eventualmente descomponer la evolución del PIB en sus dos componentes. Uno, el crecimiento de largo plazo o la tendencia, y el crecimiento cíclico, vale decir el crecimiento de corto plazo. Entonces, supongamos que en términos simples, este es el crecimiento o la evolución del PIB.
tiene alzas, tiene bajas, tiene periodos altos y largos, tiene periodos de alza y periodos de baja, tiene periodos expansivos y periodos de recesivo. Este es el crecimiento del PIB, este es el PIB, el nivel del PIB. ¿Ya? Yo podría, a esa tasa de crecimiento, a ese PIB, calcular la tasa de crecimiento. Vale decir, si yo tengo la serie completa del PIB, yo puedo calcular la tasa de crecimiento del PIB. Y aquí, por ejemplo, en términos gráficos, ¿qué es la tasa de crecimiento? Es básicamente, si yo tengo un gráfico cualquiera, es básicamente la pendiente en cada punto del tiempo. Eso sería en términos del cálculo, ¿no es cierto? En términos de cálculo sería la tasa de crecimiento. Vale decir, ¿qué me está diciendo este periodo? Si yo tengo este gráfico, y aquí yo tengo el tiempo, entonces la pendiente en este punto va a ser la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué quiere decir? Que aquí la pendiente es positiva, es grande, es más grande, es más chica, y aquí alcanza un plató, en este máximo. Después comienza a decrecer respecto a ese plató, comienza a decrecer, comienza a decrecer, comienza a decrecer, hasta que llega a otro plató. ¿Ok? Y empieza a crecer. Es decir, si yo calculo la tasa de crecimiento, voy a tener algo como esto. ¿Ok? Aquí está medido en porcentaje, aquí está medido en términos de niveles. ¿Ok? Esta medición está en términos de pesos, esta está medida en términos porcentuales. Entonces voy a tener algo parecido. Esta va a ser la tasa de crecimiento, ¿ya? Lo que está abajo, y esta va a ser la tasa, el nivel. Vale decir, este gráfico es muy similar a lo que yo tenía acá. Esta es la tasa de crecimiento, este es el nivel del PIB. ¿Ok? Lo mismo que tengo acá. Este es el nivel del PIB, este es su tasa de crecimiento. ¿Ya? Entonces yo, en términos teóricos, podría tener eso. Pero yo al mismo tiempo puedo calcular la tendencia del PIB. Vale decir que es el promedio. Es decir, cómo es el PIB promedio en el tiempo. ¿Ya? Y esta va a ser la tendencia del PIB, o lo que es el PIB de largo plazo. ¿Ya? Y esta tendencia va a tener una tasa de crecimiento de largo plazo, que va a ser una tasa de crecimiento promedio. Vale decir, esta línea negra sería algo así, como el 2,9% que tiene y que calculamos. ¿Ya? Y esta es la tasa, es el nivel, a partir de un nivel inicial, que crezca al 2,9%. ¿Ok? ¿Se entiende el punto? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahí ya distinguimos qué es lo que incorporamos acá. Acá distinguimos al PIB que tenemos, ¿ya? Que son los datos de PIB que tenemos, distinguimos la tendencia. Y esta es la tendencia del PIB. Aquí claramente vemos una tendencia positiva, lo cual nos está indicando que hay una tasa de crecimiento positiva, y esta tasa de crecimiento positiva es equivalente a esta tasa de crecimiento que tenemos acá. Bueno, el centro de esto es que nosotros ahora podemos distinguir fases, ¿ya? Podemos distinguir periodos, ¿sí? Entender la... Ah, no, ya lo leí del título. Iba a preguntar si la tendencia era lo mismo que largo plazo, pero... O sea, la tendencia, dependiendo si hablas de crecimiento, me refiero a esto. Si hablas de tendencia, es la tendencia en el nivel, en el nivel del PIB. ¿Ya? En los dos casos hablo de largo plazo. ¿Ok? Ah, ya. Ahora, yo puedo ahora establecer algunos ciclos, ¿ya? Y distinguir algunos periodos. Fíjense en este periodo. Ahí, por ejemplo, establecí justo los periodos en donde la tendencia se cruza con el nivel, con la variable efectiva, digamos. ¿Ya? Justo en esos periodos donde son iguales. Todos estos puntos que aparecen aquí. ¿Ya? En ese punto es el punto en donde, en este punto, por ejemplo, ya que estoy mostrando, es el punto donde I es igual a I barra, vale decir, el producto de tendencia es igual al producto de corto plazo. Lo mismo acá. Aquí son iguales, porque se cruzan los dos. Aquí son iguales. Bueno, uno podría establecer teóricamente, ¿no es cierto?, esos periodos. ¿Y qué vemos acá? Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién? Yo, una vez que yo calculo la tendencia, por alguna forma, por ejemplo, una forma de calcular la tendencia, ¿no es cierto?, sería que yo calcule la tasa de crecimiento. ¿Cómo yo podría calcular una tendencia muy simple? Me voy a ir acá. Yo podría, por ejemplo, decir, el año 1915 fue 8.000, y yo sé que el PIB creció al
cada año creció al 2,9%. Entonces yo construyo una serie, a partir de anclarme en el primer año, vale decir, el primer año que aparece aquí es 8.000, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? 8.000. Y de ahí, desde ese momento, yo puedo calcular la tendencia que hay acá, considerando que el PIB es 2,9%. Entonces el PIB va a tomar un valor muy parejo al 2,9%. Ahí esa es una forma muy simple de calcular una tendencia. Yo calculo el nivel de largo plazo, ese es mi crecimiento de largo plazo, y calculo una serie, ¿no es cierto?, que va a reflejar ese crecimiento de largo plazo. ¿Ya? Ahora, una vez que yo calculo esa tendencia, que es medida de esta manera, yo puedo identificar, ¿no es cierto?, y que aquí es mi 2,9%, de que yo calculo esa tendencia a partir de ese 2,9%, entonces yo puedo distinguir varios periodos en los cuales, identificar los periodos en los cuales el PIB, ¿ya?, medido, vale decir el I, el PIB efectivo, ¿ya?, es igual al PIB de largo plazo. Y aquí claramente, ¿ya?, yo identifico este primer punto que aparece aquí, ¿no es cierto? Este punto que lo voy a, ¿dónde lo grafico acá? Acá. Este primer punto, lo voy a, que es el punto que estoy mostrando acá en el gráfico, después el segundo punto, que es la línea del medio, y el tercer punto, que es la línea del lado extremo derecho, digamos, ¿ya? Esos son tres puntos en donde el PIB efectivo, vale decir I, es igual al PIB tendencial, I barra, ¿ok?, que yo calculé. Y yo lo que puedo hacer es distinguir distintos periodos. Por ejemplo, este primer periodo que yo distinguí acá es un periodo de recesión. ¿Por qué? Porque durante todo este periodo el PIB efectivo, vale decir I, se encuentra por debajo del PIB tendencial. Entonces la economía está en un proceso recesivo. ¿Ya? Ahora, en términos de la tasa de crecimiento, esto es en términos del nivel del PIB, pero en términos de la tasa de crecimiento, fíjense que coexiste un periodo de desaceleración de la economía, es decir, la economía creciendo por debajo de su crecimiento a largo plazo, y un periodo de aceleración en donde la economía crece por encima de su crecimiento de largo plazo. ¿Ok? Es decir, eso es lo que tenemos acá. Es un proceso de recesión, lo que me está reflejando este gráfico del medio. Enseguida, este proceso es un proceso de expansión, este periodo. ¿Por qué? Porque el PIB tendencial se encuentra por debajo del PIB de largo plazo, del corto plazo, perdón. Es decir, el PIB de corto plazo es superior al PIB de largo plazo. Es decir, la economía está en un proceso de expansión. ¿Ya? Y aquí, de nuevo, coexisten dos periodos. Un periodo en donde la economía se está creciendo por encima de su crecimiento de largo plazo, y un periodo en donde la economía se va ajustando a nuevas condiciones y termina creciendo por debajo del largo plazo. La característica en los dos casos es que quizás en una buena parte del periodo la economía está creciendo más rápido que su potencial o que su crecimiento de largo plazo, ¿ya?, en la expansión. Y acá en el proceso de recesión, la economía está creciendo más lento que su proceso de largo plazo. Aun cuando puede haber un periodo en donde la economía crece más rápido porque se está acercando, digamos, al otro proceso expansivo que aparece acá. Pero fíjense acá, la característica de este periodo de recesión es que la economía está creciendo a una tasa más lenta que lo que sería su largo plazo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Consultas? Yo, profe, ¿Ya? que al menos el primer ramo de macro estaba como súper enfocado en políticas públicas y no sé si este va por lo mismo, pero a la hora como de entrar en esa materia, uno debería como legislar o trabajar sobre el corto plazo o sobre el largo plazo en términos de PIB, como Bueno, a la hora de tomar a ver, decisiones. el curso, yo estoy haciendo la introducción a entender primero el proceso de crecimiento de corto plazo y el proceso de crecimiento de largo plazo. ¿Ya? Nosotros vamos a ver todo el tema de políticas públicas, pero primero nosotros tenemos que entender e identificar, ¿ya?, los ciclos que vive la economía. Es decir, primero nosotros tenemos que aprender a ver los datos e identificar esos periodos. ¿Ya?
Ahora, una vez que uno entiende si una economía está en un proceso recesivo y cómo lo definimos, ¿ya? Una vez visto eso, uno puede tener la capacidad para entender qué políticas públicas o qué políticas me pueden servir para ayudar a que la economía salga más rápido o entre más rápido, salga más rápido de una recesión o entre más rápido a un proceso expansivo. ¿Entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos distinguir. El crecimiento de largo plazo está determinado por esta línea, ¿ya? Y el crecimiento de corto plazo está determinado por la línea punteada. ¿Ya? Ahora, la pregunta que surge, ¿ya? Es ¿qué determina cada una de las líneas? Y ese es el core de este curso. El core de este curso es, bueno, ¿cómo se determina esta ibarra? ¿Y cómo se determina esta línea punteada? El core del curso va a ser explicar por qué la economía se ubica en una tasa de expansión, en un periodo expansivo, o por qué la economía se ubica en un periodo recesivo. Ese es el core del curso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso de crecimiento, hablamos de esta línea, de estas dos líneas negras. Y nosotros vamos a explicar el modelo de Solow. Lo que hace es tratar de entender por qué esta economía crece a una tasa tendencial. ¿Por qué la economía puede crecer? ¿De dónde sale la fuente de que la economía chilena, por ejemplo, haya crecido en un 2,9%? ¿Qué factores explican esa tasa de crecimiento del 2,9%? ¿Ya? Y en ese sentido, el PIB de tendencia, ¿ya? Se entiende como el proceso de crecimiento de largo plazo de la economía. Esta línea I barra, o esta línea, la tasa de crecimiento de largo plazo, ¿ya? Es la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. ¿Ya? Y hay varios conceptos, hay varias definiciones de este PIB tendencial. Una primera corresponde al PIB potencial, es decir, la tendencia de la economía corresponde al PIB potencial. Y se refiere al PIB potencial, el PIB potencial corresponde al máximo nivel de producción cuando todos los insumos están plenamente utilizados, es decir, cuando no existe prácticamente tasa de desempleo en ningún tipo de insumos, en el insumo capital, en el insumo trabajo, es decir, cuando hay plena utilización de los insumos. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero estamos en la hora ya del receso. Ah, ya. Quedemos acá entonces y volvemos con esto a las... nos conectamos en el mismo link que les dije, que les mandé por email ¿a qué hora nos tenemos que conectar? A las 2:30. A las 2:30. ¿Ya? Quedamos ahí entonces y nos conectamos a las 2:30. ¿Ok? Esa es una consulta. Sí. Es que llegué un poco tarde. ¿Las clases las va a subir? ¿Cómo va a hacerlo? A ver, es que ya lo expliqué, pero a ver, las clases voy a parar de ¿De subirlas a algún drive o algo así? sí, esperemos un poquito.